Tales from the Crypt. Read the next line for me, please. Okay, Por favor, M, D, C. Bien, es suficiente. Creo saber cuál es el problema. Su vista no está muy bien. Probablemente es porque ve muchos cuentos de la cripta. Para eso necesitamos anteojos de cortar, incluso una cicatrotomía radial. No obstante, puedo realizar otra prueba. Comenzaré apagando las luces para que vea esto. Es un horrible suceso sobre un escritor cuyo temor más grande marcó su final. Lo llamo la confesión. Confesión. Hemos acordonado el edificio, señor. Permítame un momento. Sí, señor. Señor. Ah, sí, bonito lugar. ¿Dónde está el inspector? Adentro, señor. Inspector Hurt. Hola, Minty. ¿Dónde está? Por ahí. ¿Igual que el anterior? Igual que el anterior. ¿Por un cóctel? Sin clases. ¿Encontraron la cabeza? No. La tercera, Minty. Dime algo que no sepa. Quisiera hacerlo. 3 mujeres, 3 cabezas perdidas. ¿Qué es tan gracioso? Ya puedo ver los encabezados. Chicas sin cabeza en un bar. Qué sarcástico. ¿Has pensado dedicarte al periodismo? No. Demasiado fuerte para mí. Señor, lo atraparon. ¿Dónde? Calle Limburg. ¿Cómo saben que es él? Por radio, se estaba lavando las manos en el parque. Los chicos piensan que es sangre. Con las manos rojas. Jerry, envía a tus chicos a ese lugar. ¿A quién llamarás para el interrogatorio? A nuestro hombre, Jack. Quiero condenarlo. ¿El Señor, mejor? ¿cree que debemos molestar a Jack en su torneo de bolos? ¿Bolos? No me interesa si es su noche de bodas. Encuentra a Jack Lynch y encuéntralo ya. Yes, sir. ¿De quién fue esta brillante idea? No, déjame adivinar. Minty. Sí, es tu noche. Lo siento, Jack. Es el caso de las cabezas perdidas. Si ese es el caso, Jack. Jack es el hombre, él hará que quedemos bien. Wankers. Tell them to go fuck themselves. Yes, sir. ¿Desde cuándo es un delito lavarse las manos en esta ciudad? ¡Contéstenme! ¿Tienen idea de quién soy? ¿La tienen? Aquí viene. Es un psicópata. La mayoría de los asesinos en serie ven truncado el sentido de identidad. Su frustración surge por el sentimiento de saber que no importa lo grande de sus ambiciones, jamás conseguirán el lugar que desean tener en la sociedad. Inconscientemente, lo compensan con la celebridad internacional por sus víctimas.
¿Dónde escuchaste eso? Jack me lo dijo. He's good. Tell me something I don't know. I wish I could. Jack's arrived, sir. I gave him the file. What did he say? He told you to go and... He said that he'd be here in a minute, sir. Siempre carga esa bola con usted como si fuera una especie de trofeo. Los asesinos seriales coleccionan trofeos, ¿no? Toman trozos de las ropas, collares, algo que les recuerde a la víctima. Algunos tienen el valor de usarlos en público para lucir su crimen ante los ojos de la justicia. Acotaciones al margen del mejor experto en asesinos seriales de la estación. Soy campeón de chuzas. Esta noche hice otra serie de 680 para ser exacto. Señor, ¿cree que tengo alguna idea de lo que está diciéndome? Saberlo es bueno, muy bueno. Debe ser difícil vivir en la perfección. Alguien debe hacerlo. Ya supe que usted rechazó la idea de tener un abogado. Claro, esto tiene que ser una broma. Yo no maté a nadie. ¿Ha visto estos documentos? ¿Los ha visto? Sí, podemos terminar con esto. ¿Eso quiere hacer? You're gonna be eating shit for this. You do know that. You're gonna be sucking a shit shake out of a crazy straw. I look forward to it. Sure you do. Estar encerrado aquí no es suficiente. Estoy frente a frente con Harry el sucio de los bolos. Su declaración dice que es escritor. ¿Sí? ¿De qué clase? De guiones. ¿Para el cine? Correcto. Se ganó una galleta. ¿Puedo irme? Conseguimos información en internet sobre usted. Aquí dice que escribió para un programa de televisión llamado Cuentos desde la cripta. ¿Qué es eso? Esa historia fue hace muchos años. Era un niño, reescribieron todo lo que hice. Y ahora están cancelados. Les sirvió de mucho. Ha tenido mucho éxito desde entonces, ¿no es así? El banjo del diablo. El club de guardias cerebrales. Doctor Cerebro. Es el mejor video. Incluso ahora tiene una película en exhibición. Pascua. Así es, Pascua. Está en el número 1 desde hace 2 semanas. 4 semanas y media. Ha recaudado 20 millones en la Unión Americana. 20 millones. ¿Cuál es el secreto? Investigación. Nadie hace eso en estos días. Con investigar bien, cualquiera puede hacer un buen guión. ¿Hasta yo? Hasta usted también. Hábleme de Pascua. Hay un asesino serial. Él admite... Espera un minuto. ¿Para qué quiere saber? Un asesino en serie que ataca al primogénito de cada familia que se le atraviesa, ¿no es así? No me diga que alguien está matando primogénitos o algo parecido. ¿Quiere culparme de esto? ¿De dónde sacó la idea para crear al señor Elliot? Yo lo escribo, no lo vivo. ¿Ha culpado a las mujeres por sus problemas? No tengo problemas, no ¿Tiene quiero... fantasías de esclavitud? ¿Le gusta torturar animales? Quiero hablar con mi abogado. ¡No! ¡Renegó a ese derecho! ¡Cambié de parecer! Call your lawyer. Call 1,000 lawyers. Nobody's gonna help you. You're one sad, twisted son of a bitch, and I'm gonna prove it. What are you trying to do to me? I am innocent, you bastard! You can't fool Jack. He's never wrong. He's a master of psychological profiling. If it's in their head, he'll find it. Tell me something I don't. Oh,
wish I could. White woman, white killer. Statistics show most mass murderers kill within their own ethnic group. Jack, tell you that? Yeah, she did. What about Jeffrey Dahmer? Jack said Dahmer was different. He killed outside his ethnic group, but he only ate the people he liked. ¿Es culpable, Jack? Definitivamente, estoy completamente seguro de ello. But the bastard's good, Scrimp. He's very good. He's not giving anything away. ¿Cómo puede estar tan seguro de que es él? No sé. Está en sus ojos, sus gestos, la forma de hablar. Individualmente, las señas parecían insignificantes, pero únelas y tienes al hombre. ¿Por qué no lo ascendieron, Jack? ¿Por qué el teniente fue ascendido y usted no? Es más inteligente que ellos dos. Everybody knows that. Alguien tiene que sacrificarse. Señor, no pueden hacerlo esperar. Usted es muy bueno. La próxima vez conseguirá el ascenso. Scream, ¿puedo preguntarte algo? ¿Sí, Jack? ¿Siempre abres las cosas de las personas sin preguntar? Perdón, Jack. Esta es la lista que hay que revisar. Tengo prisa, así que apresúrate. Oh, están listos en la sala de interrogación. Evans quiere hablar con usted. ¿Y su abogado? Creo que volvió a cambiar de parecer. ¿Por qué? Quiere que pida un abogado, porque eso es lo que hace un culpable. Yo soy inocente, así que no pediré un abogado. Además, no quiero a ningún tiburón en traje de Armani recitando una lista de preguntas que me hará. Sé hacia dónde se dirigen las preguntas. He escrito escenas como esta, ¿recuerda? Puedo ayudarle a atrapar al asesino. Usted es un genio. You're very good. Lo sé. ¿Tenía esa misma mirada cuando asesinó a estas mujeres? ¿Sabe qué, inspector? He pensado en lo que no me agrada de usted. Me recuerda a esas películas escolares de chicos sin talento, nacidos y criados en bandeja de plata. Después, algunos de ellos se convierten en pésimos ejecutivos de Hollywood. Solo para cubrir las apariencias de que están perdidos, están asustados. Como usted. Parece que está luchando con un tema de clases. ¿Quiere hablar de esto? No sé si eso encaja en el perfil psicológico del asesino en serie. Tal vez. Pues tendrá que hablar con millones de personas, ¿no le parece? Creo que tendré que limitarme un poco al respecto. Adelante, haga su jugada. ¿Qué hacía usted en ese lugar? Lavaba mis manos. Estuve en un lavamanos o algo parecido. No tengo que recordar el nombre. No tengo que recordarlo. Cuando curiosea en las tiendas, ¿usted siempre se lava las manos? Sí, cuando alguien derrama sangre de oveja en mis manos. Claro que pudo ser solo tinta. No sé nada al respecto. ¿También consiguió este libro de escrituras satánicas en la librería del oculto? Claro, investigación. No me digan. El asesino serial es un satánico. Usted dirá.
Compré este libro porque estoy trabajando en una película. Es sobre un satánico que reencarna como un asesino en serie que mata a otros asesinos en serie. ¡Qué listo! Me pagaron por adelantado con 2 hojas de borrador. Encontré esto en su bolsillo. ¿Quiere hablarme al respecto? La encontré en la calle. Pensé que podría visitarla algún día en ese lugar. ¿Usted lo visitó esta noche? No entendí lo que dijo. Perdón, fue una broma. Por la forma en que hizo la pregunta, ocurren asesinatos en ese lugar, ¿verdad? ¿Es impotente? Muy listo, inspector. Lanza una curva y ve mi reacción. La verdad está en los ojos, ¿cierto? Individualmente los hechos no dicen nada, pero al unirlos tiene a su hombre. También leí los escritos de Walter sobre herencia genética y psicológica de la psicopatología mental. Investigación, ¿recuerda? ¿Abusaron sexualmente de usted? Por favor. ¿Por qué no me pregunta sobre mi arma mortal, ya que está en eso? ¿Su qué? Navajas, vendas, sogas, condones. Un instrumento para el crimen. Bianca tenía uno. Harvey Blackman. Ha leído su enciclopedia sobre asesinos seriales. Así es. ¿Alguna vez ha estado en terapia? El crimen es más rápido que eso. ¿Por qué dice eso? Estoy parafraseando a Edmund Kemper. Vamos, inspector, se supone que es un experto en asesinos. Debería saberlo. ¿Qué más? Veamos la evidencia. Ahora es un crimen por números. No hay rastros de la ruptura de la cerradura. Está bien. La cena en la mesa. Fue asesinada por alguien que conocía. Estas mujeres conocían al asesino. Busque a una persona en quien confiaban. Un amigo o un cura. Quizá un policía. ¿Y esto puede ser tan sencillo? Obviamente el asesino es alguien con problemas de imagen, de autoridad. Está atormentando a sus perseguidores, desafiándolos para que lo descubran. Revise sus expedientes. Busque a alguien que haya sido estafado recientemente, que no fue ascendido. ¿Esto le dice algo? Mire esto. Obviamente el asesino es muy fuerte, sobre todo con el brazo derecho. Vea este golpe en el hombro derecho. Tal vez un deportista, alguien... Inspector, alguien a quien quizá le agrada lanzar grandes bolas hacia 10 desafiantes bolos sobre un camino de madera. ¿Ve? Cualquiera puede hacerlo. Es divertido. Conozco la ley. Solo puede retenerme 24 horas. Tiene que presentar cargos o liberarme. Le mostré lo que sé. Sé tanto como usted y eso no es demasiado. ¿Y si le digo que la mujer que encontramos hoy era la esposa de un soldado, sabe lo que eso significaría? No tengo la mínima idea. Y estoy seguro de que me lo va a decir. Significa que de acuerdo a los actos terroristas profesionales podría tenerlo aquí por más de 24 horas. What the fuck are you talking about? I could hold you indefinitely. Certainly long enough to search your flat. This soldier's wife stuff is a load of bullshit. You have no right. Como sospechoso de terrorismo, señor Evans, no tiene derechos. Esto es como una mala película. Él está loco, yo no. Tiene razón. Es divertido. Quiero hacer una llamada. Sea breve. Qué amable. Hola. Sí, nena, soy yo. Listen, I've been arrested, right? No, it's okay. It's all bullshit. Escúchame, me arrestaron. No, estoy bien, me arrestaron. ¿Podrías llamar a Stuart para que envíe a alguien? No, escúchame. Haz tus maletas, quiero que salgas de la ciudad. Ve con tu madre, ¿sí? En la parte trasera del armario está mi maleta negra, la cuadrada. Llévala contigo, ¿sí? Tírala. Solo tírala. No creo que sea una buena idea.
Comencemos de nuevo, ¿sí? Estas son sus rentas de video de los últimos 5 años. 2.403 cintas rentadas. 2.200 de ellas son pornográficas. 811 contienen masoquismo, sacrificios humanos y necrofilia. La cuenta de su computadora es de $2.400. Corresponden a material obsceno o para adultos. ¿Cómo hacer un silenciador? ¿Cómo hacer un camino minado? Es pura investigación. To make a pipe bomb, how to make a silencer, how to make a landmine. All of it research. Warhol Evans, conocido formalmente por las autoridades como Keith Landau, arrestado por abuso infantil, evidencia insuficiente. Eso fue hace mucho tiempo. Trabajé duro, pagué mi deuda a la sociedad. ¡Díselo al niño de quien abusaste! ¡Me absolvieron! ¿Y la mujer que asesinaste? ¡Soy inocente! ¡Tú no eres inocente! Minty, trae a la prensa. Tengo una historia que les encantará. Escritor inocente de Hollywood decapita a 3 mujeres para salirse con la suya. ¡No! ¡Te mataré! ¿Cómo mataste a esas mujeres? Esas mujeres que no te aceptaron tal como eres. Pero las muertes son iguales, ¿verdad? La muerte desconoce clases. ¿No es así, señor Evans? ¿No lo crees así? Fuck you. That's why I told her to lose the bag. Por eso le dije que tirara la maleta. Sabía que no entenderían. La compré en una feria. En un espectáculo de fenómenos. Pensé que era graciosa. ¿Dónde ocultaste las otras cabezas? Sin la confesión del chico, no tenemos nada. Sin sangre, ni arma, nada. Solo tinta roja. Pero Jack lo sabía. Claro que sí. Él es el mejor, el mejor. Así es. Entró en la mente de Evans. Lo desnudó a la primera. Jack obtiene lo que quiere. Es natural. Dime algo que no sepa. He's the best. Tell me something I don't know. Lástima por Evans. Si hubiera mantenido la boca cerrada, no lo hubieran atrapado. Aún así, creo que la prisión es un buen lugar para hacer carrera. He escuchado buenas cosas de su carnicería. Well, kiddies, your condition isn't as bad as I thought. A prescription for difocals should do the trick. Otherwise, your eyes are perfectly fine.
Want me to put them back in your head for you?